Saludos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Umbral X. Hoy vamos a estar trabajando para todas y todos ustedes, el amigo Nelio de Abreu y Francisco Figuera. Hoy venimos con un tema súper interesante, un muy viejo mito moderno que queremos compartir con todas y todos ustedes. Ya más o menos han podido ver algo a través de nuestro teaser en el canal. Y tiene que ver con el famoso Triángulo de las Bermudas, ese mito en el que, bueno, se dice que han desaparecido naves, se han perdido aviones, barcos, submarinos, pero también tenemos un añadido y es el Triángulo de Alaska, esa zona de ese estado estadounidense en el que, bueno, se dice que no se han perdido tantas naves, pero sí se han perdido muchas personas. Que han ocurrido las mismas cosas que han pasado en el Triángulo de las Bermudas, pero que no se ha hecho tan público. Exacto, no es tan masivo como el mito o como la leyenda, como se le quiera llamar, del Triángulo de las Bermudas. Claro, porque como todo inició fue en las Bermudas, es el que más se popularizó. Exacto. Y la gente tiene mayor recuerdo del Triángulo de las Bermudas, al contrario del Triángulo de Alaska, que muchos ni siquiera sabrán. Claro. Existe. Sí, es porque también, entre otros, porque no es solamente estos dos, hay muchos más. Sí, porque es que también la prensa le ha dedicado más tiempo al Triángulo de las Bermudas, ¿no? Y bueno, ha sido pues elemento de titulares de prensa, de películas, de series documentales. Y entonces, bueno, el mito se ha recreado. Hay mucha comunidad científica que ha dicho que no hay tal mito, pero hay cosas que han pasado y son tan sorprendentes que, bueno, dejan lugar a la duda. Claro, porque siempre la ciencia procura justificar con algo lo que allí sucede. Exacto. Pero también hay cosas que suceden allí en esos triángulos que parecen no tener explicación. Que no hay ninguna explicación, por más que la ciencia quiera obligarte a creer que eso es así. Exactamente. Hay cosas que no son tan así. Exactamente. Bueno, primero hay que empezar por decir que hay un teórico de todos estos fenómenos globales, porque como bien decía Nelio, no se circunscriben nada más a las Bermudas y a Alaska, sino que hay otros muchos lugares del planeta, que dicen algunos teóricos, que tienen estas condiciones extrañas, donde hay como especies de vórtices, umbrales, donde hay como cierta interferencia o energía electromagnéticas que se encuentran allí, que son muy inusuales en otros sitios comunes de la Tierra. Y bueno, este sujeto se llama Ivan Sanderson, que es el que propone la teoría de los vórtices viles. Estos vórtices, bueno, que existen en todo el planeta, que no son nada más el Alaska y Bermudas, sino que hay otros lugares en los que se desarrollan eventos tan extraños como en estos dos sitios, pero que la prensa no les ha dado tanta relevancia, no les ha dado tanto centimetraje, pero existen. Y están interconectados entre ellos, ¿no? Porque supuestamente dicen que hay como un mapa, ¿no?, en el que se han unido puntos y hay ciertas coincidencias. Exacto, porque también, o sea, dicen, estas son teorías, que aunque sean en puntos distintos del planeta donde existen esas energías, que ellas están en lo más profundo de la Tierra, están conectadas. Hay unas ramificaciones que hacen la conexión. Porque esto también pareciera, Nelio, por lo que leí por allí, que también está interconectado con la teoría o con el mito de la Tierra hueca. Es decir, hay algo dentro del planeta Tierra que le da fuerza, le da poder a estos sitios donde hay estos fenómenos. Que pueden venir desde el núcleo, del centro de la Tierra. Exactamente. Y que, bueno, son anomalías que causan desapariciones de naves, de aeronaves, de personas. Y bueno, tiene que ver con que supuestamente se abren esos vórtices, esos portales en los que la gente, bueno, va a parar a esos puntos en el centro de la Tierra. Vaya usted a saber si es verdad. Porque hay unos de ellos que atraen esas naves o lo que esté pasando por el borde del agua, por decirlo de alguna manera. Hay unos que lo atraen y hay otros que lo que hacen es
expulsarlos. Exactamente. Bueno, como también hay, aparte de estas teorías de los vórtices viles, también hay gente que ha dicho que, bueno, por ejemplo, esto tiene que ver con extraterrestres, es decir, con abducciones. De hecho, hay una famosa película realizada por Steven Spielberg, en la que él, agarra un elemento de lo que ocurrió en el Triángulo de las Bermudas y lo usa para ilustrar parte de su película que tiene que ver con extraterrestres, y es el caso de Encuentros cercanos del tercer tipo, una película de 1977, en la que Spielberg recrea al USS Cotopaxi, ¿sí? Y este barco que desapareció en algún momento de 1925 tras una fuerte tormenta, dicen los que supuestamente lograron descifrar el misterio. Pues Steven Spielberg lo utiliza para dar a entender que, bueno, que el barco fue abducido en algún momento por extraterrestres y que fue a parar en un desierto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que la cultura popular ha generado, pues, alrededor de lo que es el Triángulo de las Bermudas. Y que no lo descarto. No se descarta, pero existe entonces la posibilidad de que estos sitios, tanto Alaska como Bermudas, estén de alguna manera conectados con civilizaciones extraterrestres que han abducido a aeronaves y personas, tripulaciones enteras de estos sitios, y se los han llevado. Eso es lo que algunos teóricos dicen, los teóricos de las civilizaciones alienígenas que nos han visitado, y de eso hablamos un poco la semana pasada y también en el episodio 3, no sé si recuerdan que estuvimos tratando en el episodio 3 sobre las abducciones, y la semana pasada en el episodio 14 pues que estuvimos hablando un poco de la desclasificación de archivos OVNI que acomete en este momento el gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, volviendo a lo que nos atañe en este programa, en este episodio, pues entonces queremos llevarles a todas y todos ustedes los casos de Bermudas y Alaska, básicamente. Empecemos por el principio, vamos a irnos con Bermudas. Este es un sitio geográfico que está entre las Islas Bermudas, entre Puerto Rico y Florida, el sur de Florida. Entonces esto hace una especie de triángulo en el que estábamos viendo el mapa y me llamó la atención, le decía a Nelly, que las Islas Bahamas están dentro del mismo triángulo, ¿no? En la parte como la base de ese triángulo. Y me llama la atención porque es un sitio altamente turístico con un tráfico de personas bastante elevado, y bueno, que esas islas estén allí pues debe representar para los isleños un problema, ¿no? Claro, de hecho yo te lo comentaba, lejos de llamarse el Triángulo de las Bermudas, debería llamarse el Triángulo de las Bahamas, porque el que está justo dentro del triángulo son las Bahamas. Y es un archipiélago que se extiende, ¿no? A todo lo largo de la base. Estábamos viendo el plano, el mapa. Fíjate que a mí siempre me ha extrañado, o siempre me ha llamado la atención, que casi todas las cosas que sean paranormales, o sean cosas que salen fuera de lo cotidiano, lo normal, siempre está colocado un triángulo en algo. Sí, siempre tiene que haber un triángulo. Es que es una figura geométrica que se presta para esta cuestión del misticismo, ¿no? Es como también las pirámides. Ajá, las pirámides son un triángulo. Que no solamente la de Egipto, sino también las pirámides mayas, las que hay en Asia. O sea, hay toda una simbología alrededor de... Básicamente, todo lo que tenga que ver con el misticismo o de la pirámide. Esa forma del triángulo tiene algo que ver en algo. Exactamente. Pero bueno, es interesante ver que en este espacio geográfico que está en el Océano Atlántico, frente a las costas de Estados Unidos, pues han ocurrido bastantes eventos impactantes, y estuvimos leyendo recientemente y descubrimos que no es un asunto tan moderno, porque incluso en 1492, cuando llegó Colón, que bueno, llegó Colón aquí, y parece ser que este navegante tuvo algunas experiencias que muchos conectan con el mito del Triángulo de las Bermudas. Parece ser que dio un halo de luz, de fuego en el sitio, y que sus mismas cuestiones, que sus brújulas se distorsionaron en el momento del acercamiento al Triángulo de las Bermudas,
ellos vieron, porque ellos se guiaban por estrellas. Exactamente, la estrella polar y todo eso. Y entonces también dejaron de ver esas estrellas y sintieron el pánico de no saber dónde estaban. Se sintieron desorientados de un momento a otro. Pero bueno, la historia afortunadamente para ellos terminó, y para todos terminó de la mejor manera, porque bueno, toda la historia que se ha desarrollado en torno al descubrimiento de América. Pero, o el encuentro de esos dos mundos. Pero fíjense entonces que los historiadores o los teóricos de la leyenda o de todo lo que ha ocurrido en torno a las Bermudas sitúan a Cristóbal Colón como uno de los primeros, de hecho, experiencias en torno a Bermudas. En la historia del Triángulo de las Bermudas es el primer caso reflejado en la historia con un encuentro con esas energías del Triángulo de las Bermudas. Exactamente. Entonces fíjense, luego a lo largo del tiempo, en 1918 ocurrieron otros eventos. Hay embarcaciones mucho más pequeñas, por ejemplo se cuenta el caso del USS Cyclops, un barco que, bueno, era un barco militar que en algún momento zarpó desde Estados Unidos y rumbo a La Habana. Y entonces en este caso en particular parece ser que el barco durante una tormenta desapareció, pero parece ser que la tormenta lo agarró dentro del entorno. Nunca llegó a Cuba. Del Triángulo de las Bermudas, nunca llegó. Y bueno, así sucesivamente han sucedido otros casos. En 1800 ocurrió un caso también que fue algo similar, partió de Estados Unidos, iba hacia el sur, hacia lo que es el Caribe, tampoco llegó a su destino y lamentablemente desapareció, parece ser que en medio de una tormenta. Y han ocurrido casos con avionetas más recientes en 2017, en 2020. En 2020, que era una canoa que también desapareció. Una canoa con, creo que eran... Era una señora con 2 hijos. Esa es la avioneta sí. Una señora con sus 2 hijos. Y el piloto. Parece ser que atravesaron un temporal y bueno, no... Pero ellos sí los encontraron al día siguiente, 48 horas después los encontraron a ellos. Pero los cuerpos también. Sí, encontraron todo, pero no saben qué fue lo que sucedió. Desaparecieron de los radares durante 48 horas y volvieron a aparecer. O sea, pero ya la aeronave ya destruida. Exacto, encontraron la aeronave y lamentablemente los que iban dentro de la nave no sobrevivieron. O sea, lo que da a entender es que, bueno, sufrieron un contratiempo, digamos, atmosférico, ¿no? Eso es lo que se dice que pudo haber pasado con ellos. Lamentablemente no llegaron a su destino. El otro caso es el de el bote que tú dices, que bueno, sufrió también un problema atmosférico, no llegaron a su destino. Y bueno, han sucedido muchos eventos, pero digamos que uno de los más emblemáticos fue, por ejemplo, el del caso de los aviones de 1945. Eran 5 aviones militares Avengers de un vuelo que se denominó el vuelo 19, que supuestamente parte de alguna zona de la Florida, algo así como a las 2 de la tarde de un día 1 de diciembre de 1945. El 4 de diciembre del 45. Exactamente, partieron de una base aérea, supuestamente iban a realizar un vuelo que ya era rutinario, pero lamentablemente durante el vuelo y realizando algunas transmisiones por radio durante el proceso, empezaron a sentir, tanto los que estaban en tierra como los que estaban en el aire, distorsión en la comunicación, hasta que llegó un momento en que los fueron perdiendo, ¿no? Los pierden de vista. Entonces, supuestamente, fue en el entorno del Triángulo de las Bermudas donde ocurre esta desaparición. Al principio se dijo que había sido durante un día soleado, pero después empezaron a surgir argumentos que dicen que, bueno, que en el interín ellos parece que sufrieron o atravesaron por una tormenta muy feroz y pues desaparecieron. El caso es que más nunca se supo del paradero de estos aviones y de sus ocupantes. No se supo de ellos. Lo impactante fue que una aeronave que fue enviada luego para rescatar a las víctimas de estos vuelos, pues también desaparece. Alguien como que reportó una explosión en el cielo, en el sitio exacto donde debía estar el
el avión de rescate, sí, cuando se dejó de recibir la señal de este avión de rescate. O sea que ni siquiera los que fueron a rescatar a estas aeronaves salieron con vida. Eso quiere decir que allí había algo. Exacto, eso es lo que alimenta el mito, ¿no? El mito del Triángulo de las Bermudas, que por lo menos en este evento en particular, pues hubo algo que no solamente se tragó los 5 aviones de este ejercicio aéreo, sino que también a los tripulantes de ese avión de rescate que supuestamente llevaba, y número cabalístico, 13 personas a bordo, que supuestamente iban a rescatar a los del vuelo 19. Que según los científicos, todo esto se forma porque hay unos gases bajo el agua, en el fondo del mar. De las explicaciones científicas. De las explicaciones científicas. Sí. Que hay unos gases, que es como el gas de cocina. Sí, el gas carbono. Dicen que hay emanaciones de carbono que surgen pues de las profundidades del océano en esa zona del Triángulo de las Bermudas. Y quedan vacíos. Exacto. E impiden, por la densidad de estos gases, en contacto con el agua, impiden la flotabilidad de los buques, de los barcos. Hacen vacío en el oxígeno. Exacto, y hacen que estos barcos pues se precipiten hacia el fondo de los... Eso es lo que explican algunos teóricos científicos. Claro, ellos dicen que, y como eso tiene una profundidad, según lo que cuentan, que de 11.000 kilómetros a la profundidad, entonces todo el que caiga allí en ese gran hueco vacío de aire, de gas, se pierden. Se pierde y no hay ninguna nave, nada, que pueda hundirse a esa profundidad. Yo voy con mi teoría que hay umbrales bajo ese lugar, porque de hecho hay historias, mitos, leyendas, que en el Triángulo de las Bermudas pudiera estar el Atlantis, la isla perdida, el Atlantis, que era una civilización desarrollada que podía superar hasta el año que estamos viviendo, tenían tecnología muy avanzada y que ellos siguen permaneciendo debajo de ese Triángulo de las Bermudas, y quizás en esta teoría ellos no estén interesados que los descubran, y todo lo que ellos sientan que es enemigo, que los puede atacar, pues simplemente se limita, o te absorbo y te traigo a donde yo estoy, o te desaparezco, para que nadie en el planeta pueda encontrarnos. Exactamente. Esto es una teoría. Sí. Bueno, dicen videntes como Madame Blavatsky, eso también lo vimos en el episodio de Los Continentes Perdidos, o Edgar Cayce, ya fallecidos ambos, eran videntes muy famosos en su época, que supuestamente la Atlántida estaba en ese entorno del Triángulo de las Bermudas. Mientras unos los ubicaban en otros sitios geográficos, estos dos videntes ubicaban a la Atlántida en el entorno justo donde está geográficamente establecido el Triángulo de las Bermudas. Y que muchos también dicen que allí, en esos 11.000 kilómetros de profundidad, donde supuestamente pudiera estar esa Atlántida, también existen portales que pueden transportarse hasta otros planetas. Exacto. Y venir. Por allí viene la cuestión de los extraterrestres, que pudiera estar, ese es su lugar, porque también hay mucha gente que dice que ha visto naves con super velocidades que lo llaman OSNIs, objetos submarinos no identificados. Y que tienen origen extraterrestre. Exacto. Porque son naves del espacio exterior que supuestamente tienen la capacidad pues de entrar en nuestras aguas, o que salen de nuestras aguas a velocidades, a través de portales, umbrales que hay, que los conectan desde donde sea que sean, del planeta que sea, a través de nuestros océanos. Yo no lo descarto, porque puede ser que tengan una tecnología tan avanzada que, mira, este es el portal con el cual yo puedo entrar en el planeta Tierra. ¿Por dónde se va? Por este lugar, sale, y está la velocidad que tiene, porque ellos van mucho más rápido que la velocidad de la misma luz. Exactamente. Entonces, el que ellos de repente estén saliendo, ni siquiera te va a dar chance de verlo, porque ya están en el otro continente. Exactamente. O ya están en otro planeta. Exactamente. Teorías. Entonces fíjense que aquí lo impactante es que ha habido muy poca gente que haya podido decir que ha sobrevivido a una experiencia en el Triángulo de las Bermudas. Y los que han sobrevivido a algún
accidente o impasse dentro del Triángulo de las Bermudas, no recuerdan cómo salieron. Simplemente ellos atravesaron ese caso, o sea, exactamente. Ellos salieron del radar por 10 minutos, por 20 minutos, por una hora, por 2 o por el tiempo que haya sido que hayan salido del radar. Y que casualmente, o sea, lo que caracteriza esos casos es que ha sido por escaso tiempo, ¿no? Entonces ellos, minutos. Y ellos, aunque hayan salido, han tenido suerte de salir de exacto, y que sabes, o sea, si de repente en esto que hablan de las dimensiones, un minuto para nosotros puede ser 10 años en otra dimensión, no lo sé, porque se supone que en otras dimensiones no existe el tiempo. Y que vamos en un tiempo lineal los terrestres, y en otras dimensiones puede ser que el tiempo no sea lineal, sino que va adelante, atrás, a los lados, no hay tiempo. Exactamente. Entonces, quizás dentro de las teorías, esos 10 minutos que estuvieron fuera de radar, pasaron mucho más tiempo, pero igual al salir de esos 10 minutos y vuelven a estar dentro del radar, ellos no recuerdan qué pasó en ese lapso de tiempo. No sé qué pasó. Ni siquiera reportan haber sentido que se habían desviado de sus rutas ni nada de esto. Porque también hay un caso, Nelio, antes de que nos vayamos de... No, es que ya iba a contar otro caso de eso. Hay un caso de un avión de la National Airlines, una aerolínea estadounidense, que en los años 70 sufrió esto justamente. De repente, en algún momento, comunicándose con tierra, pues perdió el contacto. Durante 10 minutos dicen los técnicos de tierra que, bueno, que el avión estuvo desaparecido. No había manera de que se pudiera contactar con el piloto. Cuando el piloto llega al punto a que debía aterrizar, 10 minutos después llega sorprendido y observa a todos los que están abajo en tierra con caras de preocupación y angustia y tal. No se explica por qué, incluso en modo de mofa dice que bueno, ¿y por qué las caras largas? Alguien le dice que bueno, es que durante 10 minutos no exististe. O sea, es decir, desapareció por completo de los sistemas de navegación. Y no se sabe en qué punto del globo, si es que estuvo en algún punto, permaneció durante esos 10 minutos. Ese es el caso que más recuerdo ahorita que... Es que también hay otro que fue un barco que también desapareció por minutos del radar y luego apareció en otra zona del planeta a esos 10 minutos y ese barco ya estaba oxidado, viejo, ya deshaciéndose de lo viejo. Como si hubiese pasado años. Como si hubiese pasado 200, 300 años cuando habían pasado simplemente 10 minutos. ¿Cuál es la explicación lógica? No existe. Fíjate, he escuchado también casos de barcos que han aparecido en alta mar, yéndose y viniendo al vaivén pues, de las olas o de las corrientes. Y no ha habido explicación para lo que les ha ocurrido a sus tripulaciones, porque una vez que los rescatan, descubren que el barco está intacto, solamente que no hay nadie a bordo de ellos. Un caso muy muy conocido es el del Mari Celeste, un velero que bueno, zarpó de algún lugar y fue conseguido vagando, ¿no?, en el océano por la tripulación de otro barco, y en vista de que no parecía no llevar un rumbo, cuando hacen contacto con el barco, incluso se acercan y lo abordan, se dan cuenta de que pareciera que la tripulación desapareció 10 minutos antes, porque todo está como que si lo hubiesen ocupado no hace mucho. Todo está, incluso las estufas estaban prendidas, la comida estaba servida, o sea, había todo un escenario que indicaba que el barco había sido desalojado por lo menos una hora antes de haber sido encontrado. Y sin embargo no había rastros de tripulación, de capitán, ni había rastros de que hubiese ocurrido algún evento violento que justificara pues que la tripulación no estaba en el lugar. Entonces ese es un caso muy emblemático, el de Mari Celeste. Tengo entendido que a lo largo de la historia han sucedido eventos parecidos al de Mari Celeste. Son como especies de barcos que han sido... sus tripulaciones han sido abducidas de alguna manera, se han desvanecido como por arte de magia. Y el barco, bueno, casualmente ha sido hallado por las tripulaciones de otros barcos y genera la duda, bueno, ¿qué pasó con toda esta gente? Porque no hay
no hay indicios de que hubiese ocurrido. Porque la ciencia, cuando no sabe la razón, simplemente se limita a decir eso no existe. Sí, y de pronto salen con algunas explicaciones no lógicas, aladas por los cabellos, como por ejemplo eso para mí, a mí me parece que eso de decir que el carbono, burbujas de carbono que salen a la superficie, bueno, creo que se necesitaría mucha cantidad de carbono emanando desde esas profundidades para que un barco... Claro, en el de Alaska, en el Triángulo de Alaska, sí dicen que en el fondo de la Tierra existen volcanes que sí pudieran generar gases, que uno no sabe qué tanta cantidad de gases, porque viene desde las profundidades de la Tierra. Pero digo yo, se necesitaría muchísimo toneladas de gas. Y creo que debería ser un evento científico de proporción mayúscula, ¿no? Que alguien diga, bueno, es que está emanando tanto gas, y eso debería ser comidilla de todos los días, ¿no? De las revistas científicas. Y eso no creo que eso sea el caso. Si es como el gas de cocina, o sea, es un gas explosivo. Exacto. Cuando emerge y sale de esas aguas que vuelve a tener contacto con el oxígeno, con el espacio, al pasar un avión no generaría una explosión inmensa. Debería ocurrir, o sea, para la magnitud de lo que dicen algunos científicos. Yo no soy científico, yo lo estoy diciendo desde mi ignorancia. Pero uno trata de utilizar un poquito la lógica, ¿no? O lo que se consideraría lógico. El hecho de que hayan emanaciones del tipo de que hunde barcos o aviones tiene que ser algo de proporciones gigantescas. O sea, no puede ser simplemente un poco de gas y ya. A eso me refiero. Si sale tanto gas, simplemente ese gas te quita, te crea un vacío dentro del agua que se llevó el barco completo. Imagínate tú un barco, un ferry, una cosa inmensa. Claro. Se llevó todo eso hasta el fondo. No hubo una roca con que chocara, no hubo un bote que alguien pudiera salir de esto. Que también creo que si ese fuese el caso, los barcos desaparecidos en la zona deberían ser no uno, ni casos aislados, deberían ser frecuentes. Porque si esas emanaciones de gases son así tan grandes... Claro, también, no tanto como frecuente, porque si ya tú tienes una alerta que desde aquí hasta allá puede suceder esto, crean rutas distintas para no tocar eso. No pasa. O sea, supuestamente dicen los científicos, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, que el Triángulo de las Bermudas es un mito, que ahí no ha pasado nada, o siempre le encuentran, como tú decías, una explicación científica. Una de esas explicaciones... O se inventan una explicación científica. Justamente, explican lo del gas. No creo que eso sea el caso, porque si eso fuese así, pues me imagino que la desaparición de naves, de barcos, debería ser más frecuente, más constante, o mucho más masiva de lo que ha sido en la historia. O sea, no puede ser que explota un avión y ni siquiera encuentran un tornillo a 2 kilómetros. Simplemente, y algunos dicen que son las corrientes de esa zona, que son tan fuertes que se llevan todo del lugar. Entonces no dan tiempo a que se hallen pistas que hagan la inspección de todo lo que ha pasado. Ahí está, el invento científico. Exacto. Que querer justificarlo todo. Hay cosas que no se pueden justificar. Exacto. Todas explicaciones que quieren disfrazar conciencia, y no creo que la ciencia dé para tanto. Termina mitificando lo que de repente sí tenía una explicación. Exacto, sí, porque para mentes curiosas a lo mejor eso es una explicación muy vaga. O sea, como tú le explicas a una señora que vive en una islita que nunca vio ni siquiera un bombillo encenderse en su casa porque ni siquiera sabe que existe la luz, y tú le vas a decir que allí hay una energía con el gas metano que subió, esa señora no lo va a entender. Claro, jamás. Porque la ciencia se empeña en querer reducir, los que saben de todo eso son los antepasados, los viejitos. Nosotros no estamos diciendo aquí que somos anticiencia, ¿no? No, para nada. No reduccionistas ni nada de esto. O sea, me refiero en este caso puntual. Pero hay cosas que, o sea, estábamos hablando Nelly y yo antes del episodio, que la ciencia a veces tiene la particularidad de querer explicar, y como dice un dicho muy usado por nosotros, tanto aclaran que oscurecen, ¿no? Entonces, cuando tratan de explicar algo,
con algunas, no sé, cuanto más explican, más lo endurecen, sí, más lo enrarecen, más más sacas tú sí. Otras cosas que ni siquiera habías imaginado, y cuando ellos tratan de explicarlo, lo que me hacen a mí es especular, porque no entendí esto, entonces para mi razonamiento eso no es así, sino bueno, la naturaleza humana es la de echar a andar la imaginación, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera se puede imaginar muchas cosas ante la falta de una teoría contundente que explique algunos fenómenos. Porque, o sea, cada quien lo va a ver desde su óptica. La gente que cree en mitos y leyendas lo va a llevar a esto fue por no sé, la energía de los demonios de yo no sé qué cosa que se lo llevaron. Sí. La gente que cree en las religiones fue un santo que pasó por allí y se lo llevó porque lo iba a llevar. O sea, cada quien con su creencia le pondrá de su aderezo. Y la gente que viva allí, los que viven cercanos a ese triángulo de las Bermudas, también dirá, eso es porque en el año tal alguien cruzó esto y no debió haberlo hecho, y allí hay un espíritu vagando que se lo lleva. Lo cierto es que es muy extraño, a la luz de ahorita, del siglo XXI, que uno eche la vista atrás y vea todos estos casos que han sucedido. Se han perdido tripulaciones de cientos o decenas de personas de un momento a otro, y en rutas que eran tan habituales. O sea, una ruta desde Estados Unidos, desde, por ejemplo, Charleston hasta La Habana, no es gran cosa. O sea, son cercanos. Sí, son relativamente cercanos, no son distancias que son de darle la vuelta al planeta, o de ir de un continente Medio Oriente hacia el Océano Pacífico, X. Son rutas cortas. Entonces, ¿cómo es posible que una ruta tan transitada y tan escasa pues sirva para que un barco se extravíe y que no deje rastro? Y no es posible explicarlo con aquello de que las corrientes marinas pues no dejaron evidencia de la pérdida del barco. O sea, es extraño. Porque igual me pueden decir, ok, es porque las mareas arrastran y se van llevando y alejando del lugar donde ocurrió el accidente. Ok, perfecto, pero tú, como científico, tú debes ya conocer o debes haber investigado qué tanta lejanía puede ocasionar todo este peso. Exacto. Hasta dónde pudiera llegar en este lapso de tiempo. Y que ya se sabe cuál es el recorrido de esas mares, de esas corrientes marinas, ¿no? O sea, igual como lo impulsa hacia allá, también pudo haber una parte de ese barco que lo impulsara hacia este lado. Exacto. Porque no buscaste también en este lado. Entonces, en ninguno de los lugares de todo ese gran círculo que pudiera generar todo eso, no encuentras ni un cable. Ni un cable. Entonces es extraño. Pero también hay otros misterios a lo largo y ancho del globo terráqueo. Y es el que les comentábamos inicialmente, por ejemplo, del Triángulo de Alaska. Un triángulo que se ubica entre las poblaciones de Juneau, de Anchorage y de Barrow. Una tres poblaciones en Alaska. Digamos, yo creo que Alaska es el estado más grande de Estados Unidos, incluso mucho más grande que el propio territorio de Estados Unidos. Es vasto, es un sitio de hielos permanentes, y bueno, muchas personas dicen que es un sitio geográfico que está hecho para perderse, porque bueno, las condiciones son tan agrestes, las heladas son tan crudas, que en un momento a otro pueden ocultar evidencia de accidentes y todo este tipo de cosas. Pero lo particular de Alaska es que no son tanto las naves que se han perdido, sino que parece ser que es el sitio donde se desaparecen más personas per cápita en Estados Unidos. Mientras la proporción de desapariciones en Estados Unidos, en el propio país, no digamos que Alaska, recuerden que Alaska está al norte de Canadá, Estados Unidos está al sur de Canadá. En ese territorio que está al sur de Canadá se pierden en aproximadamente una tasa de 2 personas por cada 1000 habitantes al año. Y cuentan en Alaska supuestamente la tasa es el doble, es decir, se pierden 4 personas por cada 1000 habitantes. Hasta la fecha se comenta que son más de 20.000 personas las que han desaparecido sin dejar ningún rastro. Es decir,
Y es que cuentan que en Alaska, antes de que se convirtiera en todo ese hielo que es hoy en día, allí había civilizaciones, allí debajo de todo eso hay árboles, hay construcciones, hay toda una ciudad debajo de todos esos metros de hielo. Exacto. Ciudades ocultas que llaman. Hay ciudades ocultas, pero ocultas porque se convirtió en hielo por por lo que haya sido, por la transformación del planeta. Pero antes que todo eso pasara, allí había civilización que fue cubierta. ¿Qué hay debajo de ese hielo? La gran interrogante. Es que es parte de lo que hay hoy en día, porque lo que había, ya lo comentaron, que allí había vida, allí vivía gente, allí había animales, había de la tierra hueca, ¿no? También absorbe pues parte de ese punto geográfico del planeta. Pero en realidad, si nos basamos en las cosas que han pasado en los últimos años, ha habido en Alaska muchos testimonios de avistamientos de ovnis, de desapariciones de personas, de abducciones. O sea, es un sitio que se presta por la distancia que hay entre los puntos urbanos, que son muy pocos en Alaska. Es un sitio que es, digamos, netamente rural, muy salvaje. Entonces, hay muchas leyendas que se han generado allí. Yo me voy más por ese lado. Salvajes que viven allí, que tienen sus particularidades, que hablan de demonios que, supuestamente se llevan a las personas, les consumen el alma. También hay gente que dice que ha avistado ovnis, que ha tenido encuentros cercanos con extraterrestres. Y aunque me digan loco, yo me voy más por todas estas teorías. Claro, y también hay aeronaves que han tratado de cruzar de un punto de Alaska a otro, o sea, sin salir de las inmediaciones del estado, y han desaparecido o han reportado estar siendo seguidas por un objeto volador no identificado. O sea, han experimentado fenómenos aeroespaciales que no han podido identificar de qué se trata. Incluso tengo entendido, por lo que estuve leyendo por allí, que hubo un caso de un par de senadores de Estados Unidos que durante un vuelo, pues su avión se reportó como desaparecido, y estos senadores siguen sin aparecer desde hace años. O sea, su aeronave desapareció, eran 2 personas, si se quiere, conocidas, son senadores de Estados Unidos, y que hayan desaparecido sin dejar rastro, pues llama la atención. Y justamente en esa zona, Alaska, en el Triángulo de Alaska. Sí. Entonces, yo me voy por la parte de esta los científicos este tipo de historias. O sea, se precipitó la nave, quedó oculta bajo el hielo, alguna nevada, agresiva, que cayó sobre los restos de la aeronave, más nunca aparecieron. Pero imagínate tú, o sea, ¿cómo tendría que haber sido esa gran tormenta para que no apareciera nada de una nave donde van unos senadores? Nada. Sí, es que hay sucesos, hay eventos que cuando ocurren, pues dejan volar la imaginación. Entonces cualquiera pudiera decir que la explicación de la nevada no tiene ni pies ni cabeza. Es lo que te digo, los inventos científicos. Exacto. Yo respeto la ciencia y respeto todas las creencias. Claro, todo que por ella hemos avanzado mucho, pero hay ocasiones en las que ese límite, esa frontera entre lo que es verdad y lo que es mentira, o también es tan delgado. Yo te obligo a ti a darme un informe científico y tú científicamente me lo vas a dibujar como yo quiero mostrarlo a los demás. Pero esta parte no tiene nada que ver con ciencia, sino que esto fue una abducción. Digamos que en el caso de estos senadores, por ser personas políticas, públicas, pues las autoridades requirieron dar alguna explicación aparentemente lógica de lo que pudo haber pasado. Sin embargo, la explicación lógica no da pie a una solución definitiva del problema, porque a fin de cuentas los senadores y la aeronave siguen desaparecidos. Siguen en paradero desconocido hasta el sol de hoy. Entonces no se sabe
Y con tanta tecnología que hay hoy en día, por ejemplo, GPS, hay tantos sistemas de radar, de comunicación, de búsqueda, que pudieran servir para dar con el paradero de algo y que todavía no se sepa. Entonces deja mucho que imaginar, ¿no? O sea, si tienes unos equipos que al pasarlos por encima del mar o de la tierra pueden sentir la vibración Exacto. de una piedrita, una roca, un clavo, un tornillo a metros de profundidad, con la tecnología actual no van a poder descubrir que mira, allá existe ábranme un espacio allí que allí vamos a encontrar algo. Exactamente. ¿No lo han encontrado? No, es que, fíjate, es que ni siquiera a Google Maps se le escapa nada. Cuando tú abres Google Maps en tu computadora, pues ahí hasta el detalle más mínimo, y tú dirías, wow, ¿cómo es posible que este mapa sea tan preciso, ¿no? Haz la prueba en tu comunidad, o sea, tú abres el mapa de tu entorno y ves que Google Maps es muy preciso. Entonces, con esa tecnología y tantos satélites rodeando el planeta, que hoy en día no se sepa del paradero de un avión que llevaba a 2 senadores a bordo. Yo lo puedo aceptar si la nave explote, cada partícula vuela por... Claro, no se sabe qué pudo haber pasado con eso, pero igualmente, con una explosión, creo que deben quedar alguna caja negra, alguna cosa. Yo me voy a la parte extrema, o sea, pasó algo que lo explotó y lo convirtió en polvo. Exacto, pero no ha sido el caso. Pero, ¿qué tan grande puede ser esa energía, o ese rayo, o eso, lo que haya sido, para convertirlo en polvo que no quede ni siquiera una ventana, un vidrio, un tornillo, una caja negra de la aeronave? O sea, no hay posibilidad de que haya una evidencia que permita dilucidar pues el misterio de lo que pudo haber ocurrido con esa nave, esos senadores. No se sabe. Entonces, a veces las explicaciones científicas no aclaran tanto. Y bueno, muchas cosas ocurren en el entorno de Alaska. Eso ha sido tesis de documentales de Discovery Channel, por ejemplo. Es muy famosa porque, bueno, tiene documentales que tratan el tema del Triángulo de Alaska y demuestran la cantidad de personas que comentan que han sido abducidas, que han tenido encuentros cercanos, que han escuchado, por ejemplo, campanas sonar, y no saben de dónde provienen los ruidos, no saben de dónde provienen este tipo de... A mí me encanta ver The History Channel, que hay muchos documentales de esos, de científicos explicando, y muchas veces esos mismos científicos te dicen, es que no hay una lógica, no hay una respuesta. Exacto, o sea, en Alaska ocurren tantas cosas que no son no han podido ser explicadas. Hay quienes también han avistado a Pie Grande en Alaska, dicen que han tenido encuentros cercanos con Pie Grande. Dicen que el ser, esta entidad, es tan veloz que en plena persecución se les pierde de un momento a otro, y han surgido teóricos que hablan de que estos son seres multidimensionales. O sea, que pueden estar en una dimensión y otra a voluntad. A un paso. Entonces, ¿esto es verdad, es mentira? No sabemos, pero Alaska es un sitio tan misterioso y tan vasto, y yo diría que incluso hasta tan virgen, tan poco explorado. Porque si me hablas del Pie Grande, que es un ser interdimensional que puede estar... Claro, es que eso lo cuentan quienes han tenido el encuentro. Quienes han tenido el encuentro, claro, pero la comunidad científica no da crédito a todo esto o intenta negarlo. O sea, me estoy basando en algunas cosas que he escuchado de gente que ha tenido... De mito y leyenda. Exacto. De ver, de observar cosas, de pues encontrarse con algunas experiencias de las que no logran dar razón, qué es lo que pudo haber ocurrido allí. Tantos eventos que han sucedido allí, tantas desapariciones, de un momento a otro estar en un grupo y que parte de ese grupo de un momento a otro desaparezca y no hay rastro, o sea, no se les dio más nunca a estas personas. Por eso es que yo te comentaba previo, que dicen que si quitan toda la nieve, todo el hielo que hay en Alaska, lo que van a encontrar es una civilización en esa profundidad
donde había árboles, frutas, comida, edificios, bueno, o sea, no sé si edificios, pero un ecosistema dentro del... Un ecosistema debajo de todos esos metros de hielo. Recordaría un poquito las historias de Julio Verne sobre algo así como... Las 1000 leguas submarinas. No, como Viaje al centro de la Tierra. Como que un ecosistema, todo un mundo, pues desarrollado yo no lo descarto. En el interior de la Tierra. Es probable. Así como la ciencia tiene justificación para todo esto, y la gente que le gusta es ver para creer, yo también, fiel creyente que no creo en nada, yo sí puedo creer que eso existe. Sí, sí. Y como siempre decimos, hay que mantener la mente abierta, porque hay muchas cosas que no sabemos cómo darle explicación, y sin embargo, bueno, hay gente que dice que ha experimentado cosas. Eso me digan, mira, sí, aquella persona me dice que vio un fantasma, y yo no lo vi. Y la ciencia va a decirme que no. Claro. Y me ha encontrado la lógica, mira, eso es porque en ese momento había un rayo que pasó y chocó una antena y entonces se hizo estática, y por eso fue que la foto no salió como debería salir. Esa es la parte científica. Sí. Pero alguien dice que sí vio un fantasma. Claro. Hay alguien que dice que sí vio al Pie Grande. Es que, bueno, y lo hemos visto a lo largo de todo este recorrido que hemos hecho en el podcast de Umbral X. O sea, hay tantos misterios, tantas cosas sin explicar, y sin embargo hay gente que dice lo que pasó, por ejemplo, en el set del Exorcista. ¿Cómo negar o cómo contradecir a personas que dijeron haber vivido experiencias paranormales? ¿Cómo me lo explican científicamente todo lo que sucedió aquí? Científicamente todo eso. O como lo que han dicho gente que ha sido abducida, que ha contado su experiencia. Le van a decir que tienes delirio. Incluso gente que ha pasado por el polígrafo y ha dicho: yo viví esta experiencia, esto es lo que yo estoy contando, pasan las pruebas del polígrafo, o sea, al parecer no están mintiendo, y la ciencia, sin embargo, sigue catalogando estos fenómenos o estas cosas que han vivido las personas como que si son producto de la imaginación. Lo que pasa es que el polígrafo es una cuestión que mucha gente desconoce, pero el polígrafo lo que te va es saber si tú estás contando una mentira, claro, porque tú no te la crees o estás inventando algo y puedes tener tus fallas. Pero si la persona, dentro de su delirio, porque también puede ser el delirio, para él esto realmente sucedió y esto realmente existió, cuando pasa por un polígrafo, aunque no sea una experiencia real. Aunque no sea una experiencia real, pero esa persona está convencida que eso pasó, el polígrafo le va a decir que es verdad todo lo que está diciendo. Es probable. Pero, ¿cómo eso pudiera ser una posibilidad? Pero, ¿cómo yo pudiera desmentir una experiencia de este tipo cuando la persona lo cuenta con tal nivel de vividez, ¿no? Credibilidad. Sí, o sea, le pone tanto y todo parece tan verosímil, detallado, todo detallado, que uno dice, wow, o sea, cómo una persona puede tener la imaginación para inventarse en tan poco tiempo una experiencia de este tipo. Ojo, y que no solamente eso, sino que esa versión que tú estás contando con lujo de detalles, del bombillito rojo, el tornillito, los lentes, yo voy a contar exactamente lo mismo y yo lo viví 1 año, 2 años, 3 años, 10 años después de lo que te ocurrió a ti, y yo ni siquiera te conozco, no tengo ningún contacto, yo no sé de tu historia, y yo voy a repetir exactamente lo mismo que tú contaste, pero yo no sé ni siquiera qué te ocurrió. Sí, ¿por qué no creerle? Exactamente, entonces ese es el punto. ¿Cómo no creerle a una persona que te cuenta una experiencia que es verosímil? Y que si no es verdad, por lo menos está bien contada. Claro. Es decir, bueno, porque tú me dices, trato de mantener la mente abierta. Claro, o sea, de repente tú me dices, los dos vivimos esa experiencia de esa abducción o ese barco que se hundió, o como quiera que sea, que desapareció del radar. Exacto. La vivimos en el mismo barco y estábamos en el mismo
en la baranda del barco, y vimos los dos, ok, chévere, tú estás contando tu versión, yo estoy contando la mía, de los mismos que vimos los dos. Y coinciden, ¿no? Y en el mismo día, en el mismo segundo, estábamos los dos en ese lugar donde llegó ese rayo que nos desapareció del radar. Exacto. Y volvió. Y vamos a contar lo mismo, obviamente. Exacto. Yo desde mi punto de vista, tú desde el tuyo, pero vimos lo mismo. Exactamente. Pero si esto ocurrió, a ti te pasó hace un mes atrás o un tiempo aquí atrás, y a mí me ocurre hoy, y yo cuento la misma experiencia sin saber que a ti te ocurrió eso un año atrás, ¿por qué la ciencia lo niega? O experiencias que han ocurrido en el mismo día, pero en dos sitios geográficos diferentes. También. O sea, tú estás aquí en Caracas, yo estoy en Maracay, y resulta que los dos vimos el mismo fenómeno celeste. ¿Cómo tú desmientes una experiencia que ocurre en Maracay y que ocurre en Caracas, y cuando las contrastas son exactamente igual? Y personas que quizás no se conozcan entre sí, o sea, no han tenido nunca contacto. Que no hay relación de ¿Cómo entonces tú pudieras decir científicamente que esa idea es falsa o está forjada o fue inventada? O sea, hay cosas que lamentablemente, aunque duela decirlo, los científicos no tienen explicación y no van a poder explicar. Yo prefiero que el científico me diga, mira, no hay respuesta lógica para esto. Exacto. Pero inventarse cosas... Y no que me inventen, no que me justifique con algo. Sí. Justificar algunas cosas con teorías científicas mucho más descabelladas es tan peligroso como alimentar el mito. Alimentas un mito, claro. Le das más fuerza a lo que no es real, claro. A lo que es mentira, claro. Y vas a popularizar dentro de la gente un algo que no existe porque tú decidiste ocultar la verdad. O simplemente limitarte y decirlo, mira, yo no tengo la capacidad para descubrir qué pasó en ese momento. Exactamente. Ya, con eso ya yo tengo. O sea, ya yo sé, mira, el científico desconoce, no tiene el argumento lógico para darme la explicación. Exacto. Y ya yo veré. No hay manera de concluir qué es lo que realmente pasó. Y ya, y quedas mejor. Exacto. Pero no me inventes, mira, si esto es debido a que el átomo chocó con la... No. Yo digo que hay fenómenos en los que la ciencia no es concluyente. Exacto. No es concluyente y por lo tanto es irresponsable decir, bueno, esto no es verdad porque nosotros lo decimos. Eso no existe porque yo lo digo. Porque un equipo de científicos lo asevera, pero lo aseveran, dan la conclusión, pero no muestran cómo llegaron a esa conclusión. Eso es como no dice, mira, nosotros pasamos por toda esta serie de datos, de elementos para concluir todo lo que pasó aquí. Eso nunca ocurre o no suele ocurrir. Como los científicos que no creen en Dios. Ajá. Porque la teoría de ellos no es la creación no fue de Dios, sino del Big Bang y todo este científico y todo. Pero todos esos científicos no creen en Dios hasta que el avión comienza a caer. Cuando el avión comienza a caer, Dios mío, ayúdame. Claro, exacto. Entonces, bueno, son de estas cosas que queríamos traerles esta tarde y compartirlas con todos y todas ustedes, porque, bueno, nos causan inquietud a pesar de que... Interrogantes. Exacto, aunque hay una buena comunidad científica que dice que estos fenómenos no son reales. Y qué bueno que existen todos esos científicos. Es bueno que existan, pero yo creo que a veces cuando las conclusiones no son tan exactas, cuando dejan de ser humildes. Y la humildad me refiero a no tengo la preparación para poder darte una respuesta a esto. No digamos que no tengas la preparación, sino que no tienes las evidencias que puedan confirmar tus conclusiones. Entonces me limito a decir, mira, lamentablemente no tengo esta capacidad, o sea, no hay capacidad para determinar si esto es real o no. Porque bueno, lamentablemente para ellos hay muchas personas que siguen alegando haber vivido experiencias que pues les colocan en el umbral de, mira, este fenómeno es así, yo perdí a una persona querida, más nunca la vi, o me encontré con pie grande en el lugar, lo vi desaparecer. Son datos o experiencias que se repiten de una persona a otra, que no tienen ninguna vinculación entre sí. O sea, yo he estado en lugares, las cosas coinciden. Yo he estado en lugares y he visto
yo, o sea, no me lo han contado, nadie ha venido a contármelo. Yo he estado en lugares y yo he visto cosas que ningún científico me daría la razón, pero yo lo vi. Claro. Yo he visto todas estas cosas porque yo desde muy pequeño he estado metido en todo lo que es el mundo de los mitos, el mundo de las leyendas, el mundo de todas estas cosas que nosotros conversamos de una en u este otra espacio. Forma, todos hemos vivido alguna que otra experiencia y no sabemos darle la explicación. Y no hay explicación. Creo que haya científicos que puedan venirnos a decir lo que tú viviste tiene una explicación lógica y es esto y esto. Entonces, y lo he visto. Dejamos con esta reflexión a nuestros suscriptores, a nuestros seguidores. ¿Realmente creen que lo que ocurre o lo que ha ocurrido históricamente en Bermudas y en Alaska tiene verdadera explicación científica? O si ustedes han tenido alguna experiencia inexplicable, coméntenlo. Claro que sí. Entonces, bueno, nos pudiéramos debatir entre qué es lo que es verdad científica, qué es lo que es... La verdad es la creencia. Exacto, la creencia popular. Entonces, de esta manera nos despedimos de este episodio, el número 15 del podcast de Umbral X. Será hasta la próxima semana. Reiteramos de nuevo, síganos, suscríbanse al canal, coméntenos y alimenten el debate, que aquí pues estamos para pues generar más conversación en torno a este y otros temas, incluso los que ustedes sugieran. Entonces, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su atención. Chao. Chao.